Un saludo especial a todos. Vamos a estar trabajando la fase 4, apropiación, presentada por José Luis Dávila Paredes, del programa de Ingeniería Agroforestal. La primera pregunta dice que de forma conjunta deben construir una definición de manejo integrado de plagas. Podemos indicar que el manejo integrado de plagas es una estrategia utilizada en la agricultura con el objetivo de erradicar aquellas plagas que afectan los cultivos, generando pérdidas económicas a los productores y pequeños campesinos. Esta se basa en un conjunto de estrategias con una variedad de métodos complementarios, físicos, mecánicos, químicos, biológicos, genéticos, culturales. En la actualidad, existen muchas razones para implementar un sistema de manejo integrado de plagas en un cultivo. Estas se pueden distinguir de la siguiente forma. Tenemos una parte económica, donde se genera menor gasto en la compra de productos sintéticos. También se genera un mejoramiento en la relación costo-beneficio del cultivo. En la parte ambiental se brinda la protección a las fuentes de agua, protección de la fauna y flora del lugar, y se disminuye la contaminación ambiental causada por derivados químicos. A nivel social, se disminuyen los riesgos en la población, se mejora la calidad de vida por aumento en los ingresos económicos y se brinda protección al trabajador y su familia. De forma conjunta y creativa, deben construir una tabla o gráfica donde explique qué es un monitoreo, para qué sirve y cómo se hace. Debemos entender qué es un monitoreo. El monitoreo es una inspección que se realiza de forma regular y de manera rigurosa en los cultivos durante el periodo de desarrollo y crecimiento. De esta forma, podemos conocer aspectos como el estado fitosanitario del cultivo, evolución de la población de plagas y efectividad de las medidas que se adoptaron en caso de efectuarse algún tipo de control en el cultivo. ¿Para qué sirve? Nos permite encontrar de forma temprana los diferentes tipos de afectaciones que pueden ocasionar daño a los cultivos. Esta detección temprana permite tomar decisiones de manera acertada en el menor tiempo posible y de esta forma evitar daños irreversibles. ¿Cómo se hace? Se debe recorrer el cultivo durante su etapa de desarrollo y crecimiento. Al momento de inspeccionar, se debe cubrir el largo y ancho del terreno. Se debe observar el desarrollo de hojas, tallos y frutos, determinando la existencia de plagas. Para estos monitoreos podemos utilizar las siguientes herramientas, las cuales nos van a brindar un apoyo y un soporte mayor. Lupa, para observar insectos pequeños o huevecillos. Frasco o bolsa plástica para la recolección de especímenes. Cinta indicadora o tela para marcar plantas afectadas. Lápiz y cuaderno para anotar observaciones. Y el GPS en caso de identificar espacialmente los puntos de afectación. De esta forma podemos observar gráficamente qué es el monitoreo, para qué nos sirve y las formas como debemos hacerlo, teniendo en cuenta que el objetivo principal es mantener un cultivo de gran calidad, con gran producción y que pueda dar un beneficio económico al productor y al mismo tiempo sean beneficiadas las personas que trabajen dentro de este cultivo. De forma conjunta y creativa, deben elaborar fichas donde se especifique cómo aplicar el manejo integrado de plagas según daños causados por el clima y diferentes plagas y enfermedades. En este caso tenemos el nombre común de esta plaga, que es el barrenador. Su nombre científico, Cotturomimus persea. Los daños que ocasiona, pues los daños generados por esta plaga se caracterizan por la presencia de puntos blancos de consistencia polvosa, que tienen la facilidad de desprenderse. Estas corresponden a las secreciones de la savia del árbol. En la parte baja de las secreciones se pueden encontrar los estados inmaduros del insecto. Los daños se generan principalmente por las larvas, las cuales
De manera superficial forman galerías. En su estadio mayor las afectaciones son más profundas. Los adultos generan pequeños orificios de salida que van de 3 a 4 milímetros de diámetro. Medidas de control. Tenemos control químico y control manual. Debemos monitorear de forma permanente realizando raspados en áreas donde se presenten exudaciones blancas, verificando dentro de ellas la presencia de larvas. Establecimiento de trampas pegajosas de color para monitorear y manejo del adulto. También podemos hacer podas en ramas afectadas. Estas deben picarse y quemarse. En los cortes de las ramas se debe aplicar cicatrizante que evite el ataque de hongos e insectos. Algunos pasos sencillos para realizar un cicatrizante y los materiales serán los siguientes. Sulfato de cobre, se adiciona una parte. Cal, 6 partes. Agua, 4 partes. Aceite agrícola, 1 parte. Mezclamos todo este material y obtenemos una masa, la cual podemos utilizar como cicatrizante. Araña roja. Paratetranicus joyersii. Los daños que ocasiona son generados, o los que se generan por esta plaga se localizan a lo largo del nervio central y de los nervios secundarios del envés de las hojas. Producto de la alimentación de los ácaros se genera una decoloración parda en el envés de la hoja y de forma circular, todo en función a la severidad del daño causado. Estas pueden apreciarse hasta el haz de la hoja. Cuando existe una población muy alta, pueden generar la caída de las hojas de los árboles. Las medidas de control: tenemos un control químico, donde la araña roja se puede controlar con el uso de pesticidas denominados acaricidas. Este tipo de productos posee un poder controlador sobre estos artrópodos. Hormiga arriera, Atta cephalotes. Los daños que ocasiona esta plaga se caracterizan por alta remoción de material vegetal, generando defoliación en las plantaciones. Esto genera un bajo desarrollo en los cultivos y por ende pérdidas económicas para los productores. Las medidas de control: tenemos control cultural, que es establecer cultivos trampa como la higuerilla, frijol, que desvían el ataque de la plaga sobre el cultivo principal. Tenemos un control mecánico, que es destrucción de bocas de hormigueros en sus primeras fases de desarrollo según el régimen lluvioso. Tenemos un control biológico, que es el uso de enemigos naturales como insectos, hongos, aves, sapos, arañas, escorpiones, lagartos, que se alimentan de las hormigas o afectan su fuente de alimentación. También el uso de productos biológicos a base de entomopatógenos como el Bacillus metarrhizium, Beaveria y otros. De igual forma, introducir extractos de plantas como ají picante, tabaco y ajo con jabón de coco. Tenemos un control químico, que son sebos químicos o sulfuramidas y clorpirifos para hormigueros pequeños de 5 a 10 centímetros de boca o en el camino. En hormigueros medianos hasta de 100 metros cuadrados, uso de insufladora. En hormigueros mayores, uso de termonebulizadores. Tomar como modelo un cultivo de un sistema agroforestal y, de acuerdo a la información consultada, registre la estrategia utilizada para el manejo integrado de plagas. Se toma como referencia un cultivo de café, el cual fue atacado por broca Hypotenemus hampei. Esta penetró con rapidez los frutos maduros, generando grandes afectaciones y pérdidas económicas al productor. El tipo de control: vamos a un control cultural, que es recolectar los frutos dejados en la planta y el suelo después de la cosecha y antes de la fructificación, y hervirlos durante 5 minutos para eliminar la broca. La aplicación de trampas: estas trampas cebadas con mezclas de alcoholes son eficientes en la captura de adultos, particularmente durante la intercosecha. En el control químico, existen varios insecticidas químicos para el control de la broca, entre los que se destacan el endosulfán por su eficiencia. Y tenemos un control biológico, que son los únicos intentos de utilizar enemigos naturales contra la broca que se han realizado
tanto en América como en Sudamérica, han sido los casos de parasitoides betilidos, Paranoderis y Nasuta, hongos como Bassiana y Anisopielae. De estos, por su facilidad de manejo y resultado de campo, tenemos que el Stepanodoris y la Bassiana han sido los más utilizados para este tipo de actividades. De antemano, gracias. Esta era la presentación en relación a la actividad de la fase 4, apropiación.